Ok, hermanos, por favor, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Primera de Pedro 5, 1. Dice Pedro: yo ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Dice Pedro, ancianos. Ancianos. ¿Qué son ancianos? En la Biblia, en el Nuevo Testamento, en la iglesia, hay dos oficios. Mira por favor, Primera de Timoteo capítulo 3. Hay dos oficios. Y estos oficios se llaman pastor y diácono. Pastor y diácono. Versículo 1, 1 de Timoteo 3, 1. Palabra verdadera es esta: si alguno apetece obispado. Entonces, el obispado es el oficio de un pastor en el Nuevo Testamento. Ahora, muchas religiones han inventado otros oficios. Por ejemplo, y la religión más culpable de esto es la Iglesia Católica, que ellos tienen arzobispos, ellos tienen monseñores, ellos tienen monjas, ellos tienen padrecitos, esta cosa, la otra cosa, hasta lo que se llama babalao hoy en día. Okay, pero solo reconoce el Nuevo Testamento dos oficios, dos puestos, y que son pastor y diácono. Mira versículo capítulo 3, versículo 8. Sí, los diáconos. Pero mira cómo dice versículo 13: porque los que ejercieren bien el oficio de diácono. Entonces la Biblia lo dice oficio. ¿Okay? Es el obispado y el diaconado. Ahora, hay varios nombres en la Biblia por lo que se llama obispo. Normalmente en una iglesia bautista, el que tiene el oficio de obispo se llama pastor. Los bautistas son muy lentos para decir la palabra obispo. Y no debe ser así, porque la Biblia utiliza la palabra obispo. Eso es una palabra bíblica. Entonces nosotros los bautistas no debemos ser así lentos para utilizar la palabra obispo. El problema es que durante lo que se llama la edad de tinieblas, durante 1000 años, cuando la Iglesia Católica controlaba Europa, todo el mundo se decía obispo para el sacerdote, para el cura. Obispo. Entonces, cuando ya comenzaron a surgir en los años 1500 las iglesias bautistas en Europa, no quisieron utilizar la palabra obispo porque el cura se llama obispo. Entonces comenzaron a decir pastor. Ahora, muy recientemente, la Iglesia Católica ha comenzado a utilizar la palabra pastor. Entonces la confusión es aún más profunda ahora. ¿Okay? A mí no me importa si la Iglesia Católica utiliza la palabra obispo o pastor o cura, sacerdote. Lo que me importa es lo que dice la Biblia. Entonces yo soy un obispo, según lo que dice la Biblia. ¿Okay? Ahora en esta iglesia me dicen pastor, y eso no me molesta. Prefiero por encima de todo hermano. Ya, yo soy tu hermano. No soy nada grande en la tierra. Mi oficio no es nada, solo el trabajo que el Señor me ha dado a mí como el obispo de esta iglesia. Pero yo no soy mejor que ninguna otra oveja en la iglesia. Somos todos iguales. Y ustedes, los hombres de esta iglesia, son de igual importancia. Es mi responsabilidad como el pastor guiar la iglesia y enseñar a la iglesia. Más nada. Guiar y enseñar.
Yo no soy un dictador para tomar el señorío, como vamos a ver. Pedro está muy en contra de los dictadores, de los tiranos. ¿Okay? Entonces dice aquí Pablo en 1 de Timoteo, si alguno apetece obispado, obra excelente desea. Y él comienza a dar los requisitos de ser un pastor, de un obispo. Ok, volviendo a Pedro, ahora dice Pedro, entonces, yo ruego a los ancianos. Entonces, otro nombre por el obispo es ¿qué? Anciano. Muchas veces una iglesia, depende del tamaño de la iglesia, muchas veces una iglesia tendrá más que un solo anciano. Yo soy el anciano de esta iglesia, pero somos una iglesia bien pequeña, bien chiquita. No hace falta, bueno, esta iglesia realmente tiene dos, porque el hermano Jorge García, él ocupa el lugar de un obispo en esta iglesia. Eso fue no solamente porque yo creo que él califica, pero yo mismo promoví a hermano Jorge ser el otro pastor de esta iglesia, por dos razones. Cuando la iglesia me llamó, él había sido entrenado por el pastor anterior, con buen entrenamiento, y la iglesia estaba sufriendo, y yo quería tener otro que tome la autoridad de esta iglesia, que casi ya estaban cerradas las puertas. Iban a cerrar la iglesia completamente. Pero hermano Jorge y hermano Phil Robinson y yo mismo queríamos mantener esta iglesia abierta. Y doy gracias al Señor que eso fue una buena decisión de parte de ellos, ¿no? Amén. Y yo dije, ok, yo voy a aceptar el llamado de esta iglesia, ser el pastor, pero hermano Jorge va a pastorear la iglesia conmigo. Y no solamente eso, yo pensaba seguir viajando a otros países, especialmente Cuba. Y la iglesia, mientras estoy de viaje, tiene que tener otro que sea pastor. Y en principio, el único que... Mira, déjame decirte que Dios estaba muy desesperado porque tuvieron que elegirme a mí y hermano Jorge como los pastores. Estoy seguro que hay otros que califican mejor, pero yo comencé con mi hermano Jorge y voy a terminar hasta que me voten de la iglesia, voy a terminar con mi hermano Jorge. Amén. Amén. Doy gracias al Señor por eso. Entonces esta iglesia tiene dos obispos, por decirlo así. Ahora hay otros títulos para este oficio. Puede ser obispo, puede ser pastor, puede ser anciano. Mira por favor 1 de Timoteo 5. 1 de Timoteo 5. Y versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doblar a honra, y mayormente los que trabajan en la palabra y doctrina. Entonces, el trabajo del pastor es gobernar bien, ¿verdad? Pero eso tiene que ver más con palabra y doctrina que con la mano dictadora de un tirano, ¿okay? De un tirano. El pastor mayormente es un ejemplo para la congregación. No me meto la nariz en los negocios de las personas de esta iglesia. Si me piden que yo les ayude, aconseje o dar consejo, ok, estoy dispuesto siempre, pendiente, cualquier cosa que necesita la congregación. Pero yo soy un pastor muy raro porque yo creo que tu verdadero pastor es el Señor Jesucristo. Amén. Amén. El Señor me ha puesto aquí, eso sí es verdad. Estoy 100% seguro que estoy en el lugar donde el Señor me ha puesto.
Estoy en el mismo centro de la voluntad de Jehová para mi vida y para esta iglesia. Estoy seguro de eso. Pero mira, ¿qué vas a hacer cuando Jeff McCarley muere? ¿Ok? Cuando ya no estoy aquí. Todavía debes servir a tu Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Debes seguirle a Él. Debes recibir de Él, de parte de Él, la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. No hace falta ningún Jeff McCarley. Tú tienes la pura palabra de Dios ante ti. Está en tus manos. Y tú tienes el mismo Espíritu Santo que tengo yo. Entonces el verdadero obispo es el Señor Jesucristo. Ahora Dios sí ha puesto en la iglesia varios oficios. Mira Efesios 4. Efesios 4. Hay varios oficios que son importantes igualmente. Efesios 4. Versículo 10. Cristo resucitado, Él descendió, Él mismo es el que también subió sobre los cielos para llenar toda la cosa. Y Él mismo, Cristo, dio unos por apóstoles, punto y coma, y otros por profetas, punto y coma, y otros por evangelistas, punto y coma, y otros por pastores y doctores. Nota que no hay punto y coma entre pastor y doctor. Entonces, el pastor debe ser también un doctor en cuanto a su entrenamiento. Es por eso que tenemos este instituto bíblico. Tenemos este instituto bíblico para entrenar hombres, para que ellos sean doctos, como dice la Biblia. Docto quiere decir preparado, entrenado, educado, con conocimiento bíblico. Porque si el motivo primordial de ser pastor es enseñar las ovejas, ningún lado de la Biblia dice Dios, crezca la iglesia, hágate una iglesia, una mega iglesia grande con un ministerio de televisión. Y yo no estoy en contra de tener más personas aquí. Yo no estoy en contra de tener un ministerio de la televisión. Yo no estoy en contra de esa cosa. Pero mi trabajo como el pastor es principalmente enseñar la palabra de Dios. Eso es lo que hace un doctor. Un doctor de la ley enseña la ley. Un doctor de la palabra de Dios enseña la palabra de Dios. Y no me refiero a un título. Puedes tener un título o no tener un título. Dice pastores y doctores porque aquí la palabra doctor se refiere a la persona en su capacidad de enseñar la palabra de Dios para que sean doctos. ¿Okay? Dice Timoteo, dice Pablo a Timoteo. Mira por favor segunda de Timoteo. Ahora, los apóstoles ya no existen. Se murieron todos hace 2000 años. ¿Qué vamos a hacer si no tenemos apóstoles? Ya murieron todos los profetas. Entonces, la única opción que nos queda es tener una persona que puede enseñar esta palabra. Porque ahora la autoridad no es el apóstol. La autoridad es la palabra de Dios. Entonces, lo que hace falta en la iglesia de Jesucristo son personas incapacitadas para enseñar la palabra de Dios. Más nada. La Biblia dice, por falta de ciencia, mi pueblo perece, dice la palabra de Dios. ¿Qué es ciencia? Ciencia es conocimiento. Es decir, que por la falta de conocimiento, el pueblo va pereciéndose, va al infierno. Entonces lo que hace falta en la iglesia de hoy por hoy es una persona que puede enseñar la palabra de Dios. Esa es la más importante cosa. La gran falta de esta edad de Laodicea es no tener suficientes maestros, doctores, pastores que pueden enseñar la palabra de Dios. Segundo de Timoteo 3:16 dice,
Pablo, versículo 15, y que desde la niñez, Timoteo, ha sabido las Sagradas Escrituras. Hay que saber las Sagradas Escrituras. Versículo 16, toda la Escritura es inspirada divinamente, es útil para ¿qué? Enseñar. La primera cosa, el primer propósito de la palabra de Dios es para enseñar, ¿okay? Para reprender, para corregir y para instituir en justicia. Mira, segunda de Timoteo 2:1. Segunda de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Entonces tenemos que enseñar a otros. Yo te enseño a ti, tú enseñas a otro, y ese otro le enseña a otra persona, y yo fui enseñado por, bueno, yo tengo varios profesores, varios pastores a través de 35 años de mi salvación, ¿verdad? Y ellos todos me enseñaron o no me enseñaron, depende. Yo he tenido pastores que no eran capaces de enseñar ni un niño de 5 años, tristemente. ¿Okay? Doy gracias, Señor, que yo creo que yo soy discípulo del maestro más grande en la historia de la iglesia desde Pablo, que es Peter S. Ruckman. Yo doy gracias, Señor, que yo tenía el gran privilegio. Es una cosa que yo nunca voy a poder apagar al Señor por haberme dado ese gran privilegio de haber sido entrenado directamente por Él. Doy gracias, Señor. Entonces yo te enseño a ti y tú enseñas a otra persona. Así es como lo dice la Biblia. Entonces realmente lo que tenemos en esta iglesia, tenemos dos hombres que ocupan el lugar del oficio de pastor. Pero realmente todo hombre aquí presente somos pastores. Tenemos responsabilidad de enseñar. Mira 1 de Pedro. Volviendo a capítulo 5. Yo ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelado. Dice Pedro que es un anciano. Otra palabra, ya para este oficio hay 3 palabras que yo le he dado: obispo, anciano y pastor. Hay otra palabra, y esa cuarta palabra se llama presbítero. Pero la palabra presbítero es la misma cosa que anciano. Anciano y presbítero son básicamente la misma cosa. Presbítero proviene de la palabra oveja en griego. Entonces, presbítero es una persona que cuida ovejas, un pastor. Todas las 4 cosas llevan juntos. ¿Okay? Versículo 2. Apacentar el rebaño. Mira cuál es la responsabilidad primordial del pastor, del anciano, del obispo. Es apacentar el rebaño de Dios. Y muchos pastores no lo hacen. Muchos pastores quieren que las ovejas de la iglesia apacienten al pastor. ¿Ok? Por eso están siempre predicando: traiga tu dinero, vamos a hinchar la iglesia, vamos a llenar los bancos de la iglesia con multitudes, con muchedumbre de gente, y se preocupan por las cosas que no es importante. Yo era miembro de una iglesia y el pastor de esta iglesia siempre en el púlpito estaba enseñando no lo que dice la Biblia, pero unos libros que él leía, y cada domingo, cada miércoles, él tuvo un libro escrito por un amigo o algo así, y él sacó su mensaje del libro, y él citara los libros directamente del púlpito, nunca dándonos escritura para respaldar lo que decía el libro que él había leído. Qué triste, ¿verdad? Él no era capaz de enseñar la palabra de Dios. Ahora, esa iglesia tuvimos un santuario que podía
hasta aguantar 150 personas. 150 personas. Y cada domingo yo asistí a esta iglesia por 2 años. Cada domingo yo sentado ahí en el banco, escuchando boberías de libros que él había leído, pero no de la Biblia. Y la congregación era como de 80 personas, 90 personas. Nunca tuvimos más que 100 personas en cualquier domingo o miércoles. Nunca tuvimos más de 100 personas. Vino un evangelista algún día y le convenció a nuestro pastor a comprar el edificio de una iglesia bautista de la Convención Sureña, que tenía un santuario que aguantaba 1000 personas. 1000 personas. Somos una congregación de 80 personas, ¿verdad? Un pastor que no era capaz de enseñar la palabra de Dios. Y ellos compraron un edificio con santuario de tamaño de 1000 personas. Y dijo el evangelista, si tú compras este edificio, las personas vendrán y tú vas a llenar el templo. Ya esa iglesia no existe, porque las personas no vinieron. Las multitudes no llegaron a la iglesia. ¿Okay? Y el santuario quedó ahí vacío, con un pastor, con una mente y un corazón vacío. ¿Por qué? Porque enfocó en la cosa incorrecta. No es el trabajo del pastor hinchar la iglesia, atraer las multitudes. No, eso no es el deber del pastor. El deber del pastor es estar aquí en el púlpito enseñando la palabra de Dios. Y si hago eso y vienen, bien. Si hago eso y no vienen, no me importa. ¿Ok? Si una sola persona viene el domingo para escuchar la palabra de Dios, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir enseñando y predicando la palabra de Dios. Amén. Y si 1000 personas vienen, ok, está bien, voy a seguir predicando. Y yo no voy a cambiar el mensaje para atraer a las personas. Nunca, nunca. Yo voy a ser el mismo Jeff McCarley que soy hoy con una pequeña congregación, y si por casualidad o por un milagro divino de parte de Dios convierte esta congregación en una mega iglesia, voy a seguir predicando la misma cosa. Amén. No voy a cambiar ni una jota de lo que el Señor me ha dado de este libro. Amén. Amén. Mira Juan capítulo 1, 21. Juan 21. El mismo Pedro que escribió esas palabras, apacentar las ovejas, ¿de dónde sacó Pedro esa idea? Ok, aquí está, Juan 21. Ahora Pedro, rebelde, fue pescando o pecando, mejor dicho, toda la noche, desnudo. Ok, tiene aquí un encuentro personal con su Salvador y el Señor Jesucristo. Versículo 15, pues como hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dícele, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele Jesús, apacienta mis corderos. Pero no solo lo dice una vez, lo dice 2 veces más. Versículo 16, vuélvele a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respóndele, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele, apacienta mis ovejas. Dícele la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristióse Pedro de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le dice, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Dícele Jesús, apacienta mis ovejas. Una y otra vez, la Biblia afirma que el trabajo del pastor es enseñar, es entrenar, es esparcir la palabra, es apacentar las ovejas, y eso es la responsabilidad del pastor. Más nada. Primero de Pedro. Entonces yo te puedo llevar este domingo a una iglesia donde el pastor, su meta principal es
crecer una iglesia grande. Y lo dice en su página web. Dice ahí, la iglesia más creciente, por decirlo así. Más creciente. La iglesia que crece más que toda iglesia en Miami. Eso es lo que dice su página web. Y por muchos años ha estado jactándose de esa realidad. Y la realidad que no es la verdad. Es una mentira lo que está diciendo. Es la iglesia que está menguando más. Y él no enseña a las ovejas. ¿Ok? Yo te puedo llevar a esa iglesia aquí en Miami. Lo conozco bien. Pero eso no es el deber del pastor. El deber del pastor no es crecer la iglesia, es apacentar las ovejas. Versículo 2. Apacentar el rebaño de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de él. Entonces, mi responsabilidad es también cuidar la iglesia. Entonces, soy celoso de esta iglesia. Yo no quiero que entre lobos en esta iglesia. Tengo que cuidar a las ovejas de esta iglesia. Y la mayor protección que yo puedo dar a esta iglesia es enseñarles la palabra de Dios. Porque cuando ahora entre un lobo, reconocen inmediatamente un lobo. Porque el lobo no conoce la palabra de Dios. El lobo conoce la religión, conoce la herejía, conoce la mentira, pero el lobo no conoce la Biblia. Entonces la única manera de que yo pueda proveer para esta congregación la protección divina es enseñar la palabra de Dios para que cuando ese lobo entre por esa puerta para engañar a esta gente, no serán engañados. Amén. Y eso ha sucedido muchas veces. Yo he invitado a otros pastores a predicar aquí. Y cuando sale con una mentira, ya la congregación está así. El pastor, él no dijo bien. ¿Verdad? Así son. Amén. Gracias, Señor. Teniendo cuidado de él, no por fuerza, mas voluntariamente. Entonces yo debo ser voluntario. Yo debo tener un corazón para esta obra. Yo debo tener ganas de ser el pastor de esta iglesia. Porque dice la palabra de Dios, el que apetece el obispado, buena obra desea. ¿Ok? Entonces mi deseo es no solamente ser el pastor de esta iglesia, sino hacerlo, hacer el obispado, ejecutar mis responsabilidades bien. ¿Ok? Voluntariamente. Ahora, hay veces cuando el pastor tiene que ser forzado por el Señor. Realmente en el principio no quise ser el pastor de esta iglesia, porque ya yo fui contento con lo que el Señor me había dado. Yo era misionero a Cuba y todavía lo soy, pero no quería ser el pastor de esta iglesia. Pero me llamaron y yo acepté el llamado. En el principio, por unos 6 meses, yo dije, yo le voy a ayudar a buscar otro pastor y yo voy a tomar el obispado por un rato, mientras buscamos otro pastor. Pero al final de 6 meses ya vinieron toda la iglesia a mí diciendo, pastor, ya tú eres el hombre. Yo dije, ok, está bien. Y yo también tenía paz del Señor. Amén. Ahora yo doy gracias al Señor. Estoy en el centro de la voluntad de Jehová, como dije ya. No por fuerza, más voluntariamente. No por ganancia deshonesta. ¿Ok? Eso se llama el dinero. ¿Ok? Y muchos pastores están en el ministerio para nada más enriquecerse. Están volando en aviones con relojes Rolex, ¿verdad? Con Mercedes-Benz. Yo no quiero nada de esas cosas. No me importa. Todo el dinero que entra a mí, que me ingresa, yo lo utilizo para el ministerio. Estábamos ya hoy, recibí 3 cajas de papel que vamos a imprimir tratados. Ese dinero directamente de mi propio bolsillo. Yo todo mi dinero dedico al ministerio. Todo. ¿Ok? Mis pantalones, mi camisa, lo compro todo en un Goodwill, que es, ¿cómo diría eso en español? Una tienda de ropa usada. De segunda mano. ¿Ok? Toda mi ropa compro en tiendas así. ¿Ok?
Porque yo no estoy en ministerio para ganar mi dinero. Nunca. No por ganancias deshonestas, sino de ánimo pronto. Mi ánimo es pronto. Yo soy muy animado en la obra del Señor. Yo amo a mi Señor Jesucristo y ministrar su palabra no me pesa nada. Yo estoy ligero en mi pie, gozando y saltando con gozo, porque yo tengo el gran privilegio de servir al Creador, el Hacedor de los cielos y la tierra. Y todo cristiano debe pensarlo así. ¿Ok? Es un ánimo pronto el ministerio. Gracias, Señor. Y no como teniendo señorío sobre las herencias de Dios. Entonces, esta congregación es la herencia de Dios. ¿Cómo es la herencia de Dios? Porque Dios prometió a su Hijo, si Él hubiera muerto por los pecados del mundo, Dios iba a llamar un pueblo para el Señor Jesucristo, que se llama la novia de Jesucristo. Es la iglesia. Entonces, Cristo heredó la iglesia de su Padre. Entonces, yo no soy el Señor de la herencia de Dios. El Señor de la herencia de Dios es el Señor Jesucristo. Entonces, yo no soy el dueño de esta iglesia. Yo no soy el amo. Yo no soy el Señor. Yo soy un siervo, nada más. Yo soy un hermano tuyo. Y sí, el Señor me puso aquí, en este lugar, para enseñar la palabra de Dios. Pero yo no soy el Señor de la iglesia. Es Cristo, solamente Cristo. No como teniendo señorío sobre las... Pero muchos pastores se portan como si fueran el Dios de la iglesia, el Señor de la iglesia, el amo de la iglesia, el dueño de la iglesia. Esta iglesia no me pertenece a mí. Yo no soy el dueño. Yo soy nada más un siervo. No como teniendo señorío sobre las herencias de Dios, sino de tal manera que seáis dechados de la grey. Ahora, dos palabras que posiblemente para ustedes no conocen esa palabra. Robert Perez, ¿tú conoces esa palabra dechado? Dechado. Dechado. No desechado. No desechado, No. sino dechado. No. ¿Conoces la palabra grey? ¿Cómo se escribe? Ahí al final del versículo 3. No, no estoy seguro. Hermano Rudy, ¿tú conoces la palabra grey? Lo he escuchado, pero no sé qué es. Hermano Jonathan, ¿tú conoces la palabra grey? ¿No? Ok. Entonces, estas son palabras que no son muy usados. Pero, hermano Nelson, ¿tú conoces la palabra grey? Yo he escuchado la palabra grey, pero no me acuerdo. Grey quiere decir rebaño. ¿Ok? Entonces, o manada. ¿Ok? Es una canción que cantamos. Sí, que tiene la palabra grey. Entonces, el diccionario, la palabra grey, ¿ok? Quiere decir rebaño. Grey. Rebaño de ganado menor. Congregación de los fieles cristianos bajo sus legítimos pastores. Grey. Entonces, la grey aquí en este versículo es la congregación, y dechado quiere decir ejemplo. ¿Ok? Ejemplo. Diccionario Real Academia Española. Busco la palabra, no desechado, sino dechado. Dechado. Y quiere decir la palabra dechado, según el diccionario. Dice, ejemplar, muestra que se tiene presente para imitar. Entonces, yo soy una muestra, yo soy un ejemplar para que ustedes me imiten. ¿Me entiendes? Deben imitar mi ejemplo. Ahora, en cuanto a mis viles pecados, por favor, no me imitan. ¿Ok? Me refiero a lo que hago por el Señor Jesucristo. Entonces, como yo procedo, como yo prosigo, como yo comporto, ustedes me deben imitar en cuanto al ministerio, en cuanto a las cosas del Señor. ¿Ok? Pero si me ves ahí con la nariz, con el dedo en la nariz así, ¿ok? No debes imitar eso. ¿Ok? Por favor. Dechado quiere decir
ejemplo y modelo de virtudes y perfecciones. ¿Ok? Entonces yo soy el ejemplo del rebaño. Yo soy el ejemplo de la grey. ¿Ok? Es el dechado. Dechado quiere decir ejemplo y grey quiere decir rebaño. ¿Ok? Siguiendo. Versículo 4. Y entonces, en cuanto a la ganancia del versículo 2, déjeme decir esto. Han habido misioneros y pastores que han entregado todo su dinero para el Señor Jesucristo. Un ejemplo de esto, un misionero a China que se llamaba C.T. Studd. S-T-U-D-D. C.T. Studd. C.T. Studd. Él era misionero en China y heredó de parte de su padre $1,000,000 en los años 1880. Entonces eso era un dinerito, déjame decirte. ¿Ok? Él entregó todo para nada más vivir por la fe. Muchos dirían hoy en día, no, pero ese $1,000,000, él podía utilizar ese dinero para la obra del Señor. No, él dijo, yo prefiero vivir por la fe, y su herencia entregó a la iglesia para que él sirva al Señor Jesucristo por fe. Otro que se llama William Borden, que era misionero a los musulmanes en los años 1900 pico. Era el heredero de un tesoro de su familia de unos $10 millones. Esta familia aquí en los Estados Unidos son famosos porque hay una compañía, una empresa que produce productos de leche. Borden Milk. Leche de Borden. ¿Has escuchado eso? Yeah. Ok. Eso es una familia muy, muy vieja aquí en los Estados Unidos. Y valen muchos millones de dólares. Y el hijo del fundador de esa empresa se hizo misionero a los musulmanes. Y su padre había dicho, si tú llegas a ser misionero, tú no vas a recibir ni un kilo, ni un centavo. Entonces él fue al campo misionero y entregó toda su riqueza para servir al Señor. Entonces un pastor debe ser uno dispuesto a dejar todas las riquezas del mundo, ¿ok? Y servir al Señor, seguir al Señor. Muchos cristianos tienen sueños de ganar la lotería o hacerse rico, esta cosa, la otra cosa. Déjame decirte, tú nunca vas a ganar la lotería. Nunca, te lo prometo. ¿Okay? Si tú vienes a mí diciéndome, yo gané la lotería, debe ser como unos $15 nada más. Tú no vas a ganar $1,000,000, ¿ok? Siga jugando, pero no vas a ganar. 4. Cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Ahora, nos espera para nosotros los cristianos 5 coronas por nuestro servicio y fidelidad al Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces, nota ahí las 5 coronas. Las 5 coronas. Corona número 1 se llama la corona incorruptible. Mira 1 Corintios 9. Vamos a ir por estos muy rápido. 1 Corintios 9, versículo 25 dice, todo aquel que se ejercita en la lucha es sobrio en todo. Y aquellos lo hacen para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, de esta manera peleo, no como quien hiere al aire. Antes hiero mi cuerpo y le pongo en servidumbre para que predicando a los otros no sea yo mismo reprobado. Esta corona aquí se llama la corona incorruptible, que tiene que ver con vencer la carne, dominar la carne, domar la carne. ¿Ok? Entonces la primera corona, la corona incorruptible, 1 Corintios 9, 25.
que tiene que ver con vencer la carne, vencer la carne. Segunda corona, Primera de Tesalonicenses 2:19. La corona de gozo, Primera de Tesalonicenses 2:19. Primera de Tesalonicenses 2:19 dice, Pablo, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois pues vosotros delante del Señor nuestro Jesucristo en su venida? Entonces, Pablo aquí, él dice de sus conversos, sus discípulos, vosotros sois mi gozo, mi corona de gozo. Okay, entonces la segunda corona es la corona de gozo, Primera de Tesalonicenses 2:19, que tiene que ver con las almas salvadas. Okay, amor por los perdidos. Amor por los perdidos. Okay, las almas salvadas. Okay, tercera corona, segunda de Timoteo 4. Estas son las 5 coronas que podemos recibir nosotros los cristianos como premio por servicio aquí en la tierra. Segunda de Timoteo 4:8 dice, Pablo, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, si tú amas la venida del Señor Jesucristo, si estás mirando los cielos para ver al Señor retornar y regresar aquí a la tierra, amar su venida, te gana la corona de justicia. La corona de justicia, según de Timoteo 4:8. Cuarta corona, Santiago 1:12. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que sufre tentación, porque después que fuere probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Okay? Eso es amar por Dios. Amar por Dios, eso es la salvación. Amor por Dios. ¿Okay? La corona de vida. ¿Okay? Y la última corona aquí se encuentra en 1 de Pedro 5:4. Cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Y esa corona es por enseñar fielmente la palabra de Dios. Entonces, si tú enseñas la palabra de Dios a una persona, ¿okay? Si tú enseñas la palabra de Dios a una persona o un grupo de personas, la Biblia dice, si lo haces fielmente y correctamente, tú vas a recibir una corona por haber enseñado, por haber apacentado las ovejas del Señor. ¿Ok? 5 coronas que podemos ganar. Pastor, Sí, ¿Cómo señor. se llama la última? ¿cómo se llama la última? Se llama la corona de gloria. ¿Y la cita bíblica? 1 de Pedro 5:4. Versículo 5. Semejantemente vosotros los jóvenes, sed sujetos a los ancianos de tal manera que seáis todos sujetos uno a otro. Ahora, yo no soy señor de la iglesia, ni dueño de la iglesia, ni dictador en la iglesia. Pero déjame decirte, yo antes de ser pastor era miembro de una iglesia. Y la Biblia me decía a mí, Jeff McCarley, como miembro de una iglesia, la Biblia me enseñó a mí ser sujeto a mi pastor. ¿Ok? No te lo estoy diciendo a ti porque yo quiero que tú me obedezcas a mí. No. Yo como miembro de la iglesia, yo era fiel y sujeto a mi pastor hasta el final. Hasta la muerte. ¿Ok? Obedecía a mi pastor. Ahora, yo tenía mi opinión propia. Yo dije, mi pastor, varias veces, pastor, yo no estoy de acuerdo. ¿Ok? Pero lo dije con respeto
Y si mi pastor dijo, no, yo no estoy de acuerdo, me callé la boca. Le dije la verdad. Y si no recibe la verdad mi pastor, me callo la boca. Porque me sujeto a la autoridad de mi pastor. ¿Ok? Yo no soy dictador, pero tú todavía, aunque no soy dictador, tú tienes la responsabilidad de sujetarte al pastor de la iglesia. Así como yo lo hacía, porque lo creo, porque lo dice la Biblia. Mire Hebreos 13. Hebreos 13. Versículo 17. 13 y 17. Obedeced a vuestros pastores. No puede ser más claro que eso, ¿verdad? Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar la cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no os es útil. ¿Tú sabes qué pasa con un pastor, con una congregación rebelde? ¿Ok? Ese pastor gime. Le cuesta, le pesa mucho. Porque los pastores todos hacen lo que le den la gana. Llegan tarde a los cultos, no aparecen en lo de la evangelización pública, viven en pecado, hacen cosas que no deben hacer, ¿okay? Faltan los cultos, no aman a sus hermanos, pelean, se fajan entre sí, y todas esas cosas al pastor es muy grave, le pesa mucho, muchísimo. Entonces la Biblia dice que tenemos que obedecer a nuestros pastores. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. Entonces si el pastor verdaderamente te ama y te enseña, él está velando por tu alma. Amén. Versículo 5. Volviendo a Pedro. Semejantemente vosotros los jóvenes, sed sujetos a los ancianos, de tal manera que seáis todos sujetos uno a otro, vestidos de humildad de ánimo, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, Pedro aquí está citando una escritura de Proverbios. Mira Proverbios 3. Proverbios 3. Proverbios 3. Si no eres humilde, Dios no te puede ensalzar. Muchos quieren ser ensalzados, levantados, se levantan. Y Dios dice, no, hay que humillarte delante de la mano de Dios. 3:34 de Proverbios. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Si tú eres humilde, Dios te dará gracia. Posiblemente, mira, es muy difícil para un joven ver su necesidad de gracia. Muy raras veces jóvenes son capaces de entender su gran necesidad de tener gracia. Porque cuando eres joven, tú piensas tener ya el mundo en tus manos, ¿verdad? Y tú vas a sacudir la tierra y tú vas a ser el rey de reyes, así, ¿ok? A través del tiempo, con tu cuerpo decayendo y tu fuerza desvaneciéndose, ¿ok? Aprenderás la necesidad que tú tienes para la gracia, amén, ¿ok? Entonces, a los humildes Dios da gracia. Ahora, muchas veces se confunde el denuedo con la arrogancia. Desde el púlpito, yo tengo en mis manos la palabra de Dios. Y este libro habla con autoridad. Entonces, cuando yo hablo de la Biblia, de la palabra de Dios, yo hablo con autoridad. Eso no es arrogancia. En la Biblia eso se llama denuedo, eso se llama ánimo, eso se llama confianza. ¿Okay? Hay diferencia entre denuedo
y arrogancia. Uno puede ser humilde y tener denuedo a la misma vez. Uno puede ser humilde y tener confianza a la misma vez. ¿Okay? Entonces no te confundes. Hay personas que piensan que yo soy muy arrogante por mi estilo de predicar del púlpito. No soy yo que soy arrogante. La palabra de Dios es la autoridad y yo lo afirmo. Y cuando lo afirmo, las personas se quejan. Problema de ellos. ¿Okay? Pero por encima de todo, humildad delante de Dios. Y eso es muy difícil. Porque en el momento que tú te piensas ser humilde, ya eres arrogante, ¿me entiendes? En el momento que tú dices, oh, yo soy un tipo muy humilde, en ese momento te has convertido en arrogante. ¿Ok? Ya no eres humilde. Entonces es muy difícil ser humilde, no solamente para un pastor, sino para todo el mundo. Todo el mundo le es difícil, le cuesta ser humilde. Y es aún muy difícil, aún múltiples más difícil para un pastor que tiene cierto éxito en el mundo ser humilde. Yo he conocido muchos pastores y perdieron esa humildad que tenían en el principio de su ministerio, y eso es muy peligroso. ¿Okay? Tenemos que humillarnos delante de Dios. Mira por favor Levítico 19:32. Levítico 19:32. ¿Tú sabes lo que pasó a Faraón? Faraón, Dios tuvo que humillarlo una y otra vez. Y vamos a ver en un momento lo que dijo Dios a Faraón. Mira Levítico 19:32. 19:32. Dice: delante de las canas te levantarás y honrarás la faz del viejo, y de tu Dios habrás temor, yo Jehová. Entonces, delante de Dios tenemos que tener temor, y delante de nuestros viejos, nuestros ancianos, de las canas de la congregación, tenemos que tener temor. Amén. Pero especialmente Dios. Mire qué pasó con Faraón. Éxodo capítulo 10. Si no te humilles tú delante de Dios, Dios te humillará a ti. Amén. Okay. Éxodo 10 versículo 3. 10:3. Entonces vino Moisés y Aarón a Faraón y dijéronle: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? ¿Hasta cuándo? Bueno, Dios fue humillándole a Faraón. 10 plagas trajo hasta perdió su primogénito, su hijo mayor. ¿Okay? Eso fue Dios humillándolo. Y Dios también te humillará a ti. ¿Quién tú eres para evitar el castigo de Dios? Tú no eres nadie. Okay. Volviendo a Pedro. Versículo 6. Humillaos pues debajo de la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo. No te preocupes. Cuando es tiempo, Dios te ensalzará. Dios te pondrá en un puesto, en un lugar, en un nivel, con cierta responsabilidad y hasta con cierta gloria. Pero todo depende de Él. Espera que Él te lo haga. ¿Ok? Echando toda vuestra solicitud, versículo 7, en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios nos cuida. Amén. Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león, bramando en derredor. Esa palabra adversario ahí es la palabra Satanás. Satanás quiere decir adversario. Entonces nuestro adversario es el diablo. El diablo es como un león. Y déjame decirte, un león no es fácil. Tú no puedes matar a un león. Si un león de 900 libras entra aquí por la puerta, esa puerta ahí es mía. Okay, me fui. Okay. Pero realmente déjame decirte,
La Biblia dice el opuesto, no huir de león. Versículo 9 dice resistir firme. El otro día yo vi una película, un señor fue atacado por un rinoceronte. Rinoceronte. ¿Ok? Y aquel animal, ese bicho es muy peligroso. Los rinocerontes, porque te matan de repente así. Y su manera de escapar del rinoceronte fue que cuando vino el rinoceronte atacándole, corriendo hacia él, ¿verdad? Él se puso así firme. Y estaba ahí, quieto, tranquilo, pero no huyó, no corrió. Y el rinoceronte se paró así, como 2 pies de su cara, así. Se paró frío. Y seguía el rinoceronte amenazándolo, queriendo atacarlo. Pero el hombre se puso así firme, resistiendo el rinoceronte. La Biblia dice que el diablo es así. ¿Okay? Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están. El diablo va a seguir atacándote, nunca te va a dejar tranquilo ni quieto, en paz, nunca. ¿Okay? El diablo, su trabajo. Pero cuando tú lo resistes, él huye, él se va. ¿Okay? El problema que tenemos nosotros no es el diablo. El diablo que tenemos nosotros en la Odisea es la carne. ¿No es así? Amén. Tu enemigo mayor no es el diablo, es la carne. ¿Ok? Entonces esa carne tú tienes que dominar esa carne. ¿Ok? De una manera u otra, tú tienes que buscar manera de controlar la carne. Porque la carne te matará y no te dará paz para llevar a cabo ningún ministerio para el Señor. ¿Okay? Y este león que es el diablo está bramando. Él hace mucha bulla, pero sus dientes son muy flacos, son muy débiles. ¿Okay? Porque el mismo Señor Jesucristo es el que nos defiende. Entonces este león puede bramar, puede rugir, pero él no nos puede tragar, no nos puede devorar. ¿Ok? Mira por favor Judas 9. Mira quién puede controlar el diablo. Judas 9. Pues cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, antes le dijo: el Señor te reprenda. Entonces, si el arcángel Miguel no se atrevió a reprender al diablo, ¿quién tú eres para reprender al diablo? Tú sabes que hoy en día hay muchos pastores que dicen: tenemos que reprender al diablo. No, tenemos que resistir al diablo. Hay diferencia. No es nuestro lugar reprender ningún diablo. En ese momento el diablo te morderá, te tragará. ¿Okay? Tenemos que resistir al diablo. Y la manera de resistir al diablo es como lo hizo Jesucristo: citar la Escritura. Porque cuando el diablo vino a Jesucristo en el monte de la tentación, como lo dicen, ¿verdad? 3 veces el diablo le tentó a Jesucristo, y 3 veces Cristo salió de su boca una escritura resistiendo al diablo, enfrentándole a su cara. ¿Ok? Nosotros no reprendamos a ningún diablo. Mira Zacarías 3. Zacarías 3. Ahora, el que puede reprender el diablo es el Señor, y solamente el Señor. Y es el trabajo del Señor Jesucristo. Porque mira, en Zacarías vamos a ver un pasaje donde Zacarías 3, donde el Señor Jehová
de los ejércitos manda a su hijo a enfrentar al diablo, porque él es el único que puede hacerlo. Zacarías 3:2. Y dijo Jehová a Satán. ¿Quién habla aquí? Jehová habla. ¿Y a quién habla? A Satanás. ¿Verdad? ¿Y qué dice? Jehová te castigue, oh Satán. Jehová que ha escogido a Jerusalén te castigue. No es este tizón escapado del infierno. Entonces, el Señor Jehová de los ejércitos, Él manda a su propio hijo a castigar al diablo. Tú no puedes castigar al diablo. ¿Ok? Mira otro versículo, Amós. Estamos en Zacarías, ir unas páginas atrás, Amós. Oseas, Joel, Amós. Oseas, Joel, Amós. Mira por favor, Amós 3:4. 3:4. ¿Bramará en el monte el león sin hacer presa? El leoncillo dará su bramido desde su morada. Si no prendiere, entonces el león quiere comer. Y el león que se llama Satanás, él quiere comerte, quiere tragarte. ¿Ok? ¿Qué hizo Dios cuando lo de Jonás? Cuando fue rebelde, corriendo de la palabra de Dios y de la voluntad de Jehová. ¿Qué hizo Dios? Preparó un pez para que le tragase a Jonás. Sí. Entonces, el Señor utilizará el diablo para castigarte a ti. En Salmo 23, la Biblia dice, su vara y su cayado me confortarán. La vara es para castigar, el cayado es para guiar. Entonces, la vara del Señor, de Moisés, la vara se convirtió en una serpiente, ¿no era así? Amén. Entonces la serpiente de Satanás, Dios utilizará su vara, y su vara es el mismo diablo que él utilizará como un león bramante para castigarte a ti. ¿Entiendes eso? Amén. Ok. Ahora, cuando nos tienta Satán, tenemos que resistirlo. Capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubiereis un poco de tiempo padecido, el mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. Ahora entonces, Dios es un Dios de gracia y Él nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo. Entonces, en este mundo tenemos la gracia de Dios que nos enseña, como dice Pablo a Tito, nos enseña a evitar la maldad, la suciedad de este mundo, y que también nos enseña el Señor Jesucristo. Esa gracia, por esa gracia Dios nos ha llamado a su gloria eterna. Entonces, ¿qué nos espera en el más allá? Gloria eterna, eterna. Y Pedro aquí hace una comparación entre la gloria eterna, que es para siempre, que es perpetua, con el sufrimiento de la actualidad, el sufrimiento de hoy, el sufrimiento de ahora, que es por cuánto tiempo, un poco de tiempo. Cuando tú comparas una vida de 70 años, que es una vida normal aquí en la tierra, 70 años, 80 años posiblemente. Cuando tú comparas esa vida corta, breve, con la eternidad que ni la mente humana es capaz de comprender, de imaginar, no hay comparación, hermano. Entonces yo sé que para ti en este momento el sufrir te duele, te pesa, te cuesta, pero es un poco de tiempo, es muy breve. Es muy liviano el tiempo que estamos sufriendo aquí. Yo entiendo, yo tampoco quiero sufrir. A mí no me gusta sufrir nada. Yo quiero todo confort, acomodado, todo el mundo atiéndome, ¿ok? Ayudándome, dándome lo que yo quiero.
porque yo soy el centro, el mismo centro del universo, para que lo sepas. ¿Ok? Yo soy así como tú. ¿Ok? Pero mira, la Biblia dice muy claramente que somos llamados a sufrir por un poco de tiempo. Amén. No somos llamados a parar de sufrir, como dicen ese payaso de la Iglesia Universal. Lo dice así, un poco. Un poco. Lo dice así, un poco. Sí. Sí. En la Biblia, en 4 versículos. Ahí mismo, versículo 10. Dice, después que hubiereis un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore, establezca. Un poco de tiempo. Entonces, hermano, no durará esta batalla mucho tiempo. ¿Ok? Corta es la vida. Una sola vida pronto pasará. Solo que se hace por Cristo, eso durará. ¿Entiendes? Entonces, esforcémonos a hacer la voluntad de Jehová, aunque suframos en esta vida. ¿Ok? Y Él nos va a perfeccionar por medio de los sufrimientos. Él nos va a corroborar, Él nos va a confirmar, Él nos va a establecer. Vamos a llegar a ser como Cristo por medio de los sufrimientos. Mira 1 de Juan. Mira por favor capítulo 3. Y mira cómo lo dice Juan. Mirar cuál amor, versículo 1, nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amados míos, ahora somos nosotros los hijos de Dios, y aún no es manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Él nos va perfeccionando por medio de las aflicciones. Él nos va estableciendo en su amor por medio de los padecimientos que estamos sufriendo en este momento. Volviendo a Pedro, dice versículo 11, a Él, a Cristo, la gloria y el imperio para siempre. Esa palabra imperio es malo, porque ya trae a la mente, es malo en el mundo, porque trae a la mente la idea del imperio romano. Y ahora los comunistas nos dicen a los gringos imperialistas. Somos imperialistas. Esto es el imperialismo yankee, dice. ¿Okay? Ahora, imperialismo es que un imperio es que es una conglomeración, una federación de naciones y estados que fueron originalmente separados, y se levanta un emperador y él, por medio de la fuerza militar, agrupa todas esas naciones y estados bajo una sola un solo gobierno. Eso se llama imperio. Ahora el dictador, el emperador que busca otras naciones para incluir en su imperio, ¿verdad? Ese hombre se llama emperador, como César, emperador. Muchos acusan a los Estados Unidos de ser imperio, pero la realidad es que no somos imperio, porque nunca en la historia de los Estados Unidos hemos buscado otros países para incluir en nuestro imperio. Por ejemplo, todo el mundo, todos los Estados Unidos, el occidente de los Estados Unidos, compramos de Francia y de Inglaterra. Lo compramos, pagamos dinero para esa tierra. ¿Ok? Otro ejemplo, Cuba. Cuba, el gobierno quería que nosotros que le hiciéramos otro estado de los Estados Unidos. ¿Ok? Implorando el Congreso y el presidente de los Estados Unidos. Y lo íbamos a hacer con Cuba, pero decidimos no hacerlo porque queríamos nosotros, los Estados Unidos, que los cubanos tengan su propia nación. ¿Ok? Así pensamos nosotros, los gringos, ¿verdad? Otro ejemplo. Ganamos la Segunda Guerra Mundial.
llegamos a Alemania, ¿verdad? Acabamos con el imperio de Hitler, de Adolfo Hitler. Ya Alemania pertenece a nosotros. Hasta ahora tenemos una base militar ahí en Alemania. ¿Pero qué? Entregamos todo para ellos. Ok, es tu nación. Acabamos con tu dictador, ya. La misma cosa con Irak, con Saddam Hussein. Ahora todo ese campo de petróleo pertenece a nosotros, pero no lo pertenece a nosotros. Entregamos todo a los iraquíes para que ellos tengan su propia nación. No queremos ninguna nación. Lo que queremos nosotros es paz en el mundo. Ahora, yo como cristiano, yo entiendo que no hay paz hasta que venga Cristo. Pero lo que me refiero es que los Estados Unidos no es un imperio. Ahora, Cristo es sí un emperador. Mira Revelación capítulo 11, por favor. Cristo sí va a tomar todas las naciones para sí, para Él. Amén. ¿Ok? Revelación 11:15, por favor. Mira, por favor, Revelación 11:15, donde dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, los reinos de este mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Mira, por favor, Salmo capítulo 2. Salmo capítulo 2. Ahora, el derecho de reinar aquí en esta tierra pertenece a uno solo, y eso se llama Jesucristo. Él va a reinar sobre todas las naciones. Él va a ser el dictador benigno. Él va a ser el emperador benevolente. Mira Salmo capítulo 2. Capítulo 2 dice muy claramente la palabra de Dios. El salmista David, versículo 6. Yo te establecí mi rey, dice Jehová, sobre Sión, el monte de mi santidad. Yo recitaré el decreto. Jehová me dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Demándame y yo daré las gentes por tu heredad y por tu posesión los cabos de la tierra. A él pertenecerá todo el mundo, todo el terreno. Él va a reinar con vara de hierro de un solo lugar que se llama Jerusalén, que es la capital del universo entero. Cristo va a ser el emperador. Él es un dictador y a él pertenece todo. Y Pedro lo dice así, a él la gloria y el imperio para siempre. Amén. Amén. Muy pronto Cristo va a recibir lo que pertenece a Él y a Él solamente. Y yo anhelo ese día como tú no puedes imaginar. Porque yo quiero ver a Cristo, un hombre bueno y un Dios bondadoso, recibir lo que le pertenece, recibir lo que a Él solamente pertenece. Y Él va a acabar con el diablo, lanzándolo en el lago de fuego. Y Él va a destruir todas las imaginaciones viles de la gente, de la raza humana de hoy en día. Él va a acabar con todo. Todos los argumentos de los sabios, todos los argumentos de los malvados, de los políticos, de los religiosos, de los sabios, todo ese argumento va a estar completamente destruido. Completamente. Cristo va a vencer toda imaginación malvada en este mundo. Y será para Él el imperio. Amén. Versículo 12. Por Silvano, que os es, según yo pienso, hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificándoos que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Me parece que este Silvano es el mismo, ¿cómo se llama? Silas. Con lo de Pablo. Entonces, este Silvano comenzó con Pablo y terminó con Pedro. Porque a partir de Actos capítulo 18 no se menciona Silvano o Silas más nunca. En el libro de Actos, que básicamente la última porción de Actos tiene que ver con Pablo y su ministerio, sus 3 viajes misioneros, su encarcelamiento, su primer encarcelamiento en Roma. Entonces, durante todo ese tiempo, desde Actos capítulo 18 en adelante, no se menciona ni una sola vez el nombre de Silvano. Entonces, comenzó con Pablo
y termina bien, ¿con quién? Con Pedro. Entonces él está ayudando a Pedro enviar mensaje a los hermanos. Lo que yo creo es que Pedro fue a lo que se llama modernamente Irak. ¿Ok? Irak. Porque, mira el versículo 13. Dice Pedro, la iglesia que está en Babilonia, juntamente elegida con vosotros, se os encomienda, y Marcos mi hijo. Entonces, Pedro está con Juan Marcos, el cual también comenzó con Pablo, ¿verdad? Ok. Juan Marcos está con Pedro en Babilonia, y Silvano está con Pedro en Babilonia. Los dos comenzaron con Pablo y terminaron con Pedro. Entonces, Jerusalén está aquí, Jerusalén, y Babilonia es lo que se llama modernamente Irak. Aquí, Babel. Eso se llama, ¿cómo se llama esa ciudad? Irak. Bagdad. Es Babilonia. ¿Ok? Bagdad es Babilonia. Entonces dice Pedro en versículo 13, la iglesia que está en Babilonia juntamente elegida con vosotros se os encomienda, y Marcos mi hijo, él está en Babilonia. Ahora esto es muy interesante, porque la iglesia católica dice que Pedro fue a Roma. Bueno, Roma está muy lejos. Tú puedes imaginar que Roma está por acá, Italia, ¿verdad? Tenemos Roma. Es otro mundo aparte de Babilonia. Jerusalén aquí tiene que llegar todo camino hasta Roma. Pero muy interesante, Pablo escribió una carta a los de Roma, y en ese momento el pastor de Roma fue Aquila, junto con su mujer Priscila, Aquila y Priscila. Y Aquila se menciona, y Pablo también en capítulo 16 de Romanos da una lista de todos los miembros de la iglesia en Roma, y no menciona a Pedro. Muy interesante eso. Ahora, Pedro en sus cartas menciona a Pablo, pero Pablo no menciona a Pedro. No en el libro de Roma, de Romanos. ¿Ok? Entonces en ese capítulo menciona a todos los miembros de la iglesia, pero se olvida mencionar Pedro, que es el príncipe de los apóstoles. El papa, el primer papa, como lo dice la iglesia católica. Entonces, si Pedro fue el primer papa y fue a Roma, porque hoy en día la iglesia más grande en el mundo, que se llama San Pedro, Catedral de San Pedro, ¿dónde está? En Roma. Pero Pedro nunca llegó a Roma. Él está en Babilonia, otro mundo aparte, rumbo incorrecto, en el oriente, no en el occidente, donde está la iglesia de Roma. Dicen que la tumba de Pedro está bajo esa iglesia en Roma, San Pedro. Pero ¿cuándo fue Pedro a Roma? No lo menciona la Biblia, y Pablo, muy arrogantemente, se olvidó de mencionar a Pedro en su carta a los romanos. Qué cosa, qué barbaridad. Ahora, eso me hace pensar, porque estoy seguro que Dios, Él siempre está jugando trucos con los no creyentes. Y Él dice, la iglesia que está en Babilonia. Babilonia, mira por favor Revelación 17, lo que la Biblia dice de Babilonia. Ahora, no hay tiempo para un estudio muy profundo en esto, pero Revelación 17, versículo 4, dice, la mujer estaba vestida de púrpura y de grana dorada con oro. Esto es la iglesia católica, la gran ramera, y adornada de piedras preciosas, de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones de la suciedad de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, Misterio Babilonia, la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Entonces, esta es una mujer religiosa, ¿ok? Pero en su forma misteriosa,
es la religión mundial. Es la religión que provino originalmente de Nimrod en la Torre de Babel, cuando formaron una sociedad unida, las Naciones Unidas, por decirlo así, ¿ok? Y comenzaron a adorar en un templo encima de un pirámide, un zigurat, como lo dicen, zigurat, ¿ok? Y esta Torre de Babel fue un centro religioso donde adoraron Bel, el dios falso de los babilonios. ¿Ok? De ahí tenemos hoy en día la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es una mixta de la religión pagana de los babilónicos con la cristiandad, una mixta, una mezcla de las dos cosas juntos. Y eso es para Dios profanidad, porque Dios no acepta la mezcla de esas dos cosas. Lo profano con lo limpio, lo inmundo con lo bueno. Dios no acepta eso. Entonces eso me hace pensar, si Pedro fue el primer papa, y si Pedro fue el obispo de Roma, cuando él dice la iglesia que está en Babilonia, donde él está en este momento escribiendo, es decir que Roma es Babilonia. Entonces ellos mismos están identificándose con la religión de Nimrod. Los mismos sacerdotes católicos, teólogos católicos, están asociándose, identificándose con Babilonia. Por decir que Pedro fue a Roma. Pedro nunca fue a Roma, no fue el primer papa, no fue soltero como los papas son todos solteros. Pedro tenía, bueno, por lo menos tenía una suegra. Y hay de aquel hombre que tiene suegra y no tiene esposa. ¿Ok? Entonces están identificándose ¿con quién? Con Babilonia. Ahora, Pedro, según la historia, fue a Babilonia para pastorear una iglesia. Dice aquí, versículo 13, la iglesia que está en Babilonia, juntamente elegida con vosotros, se os encomienda. Y Marcos mío. Diga. Basílica, no. Basílica. No, basílica. Ah, sí, entiendo. Versículo 14. Saludaos unos a otros con beso de amor. Paz a vosotros todos los que estáis en Cristo Jesús. Amén. Los latinos entienden esa palabra beso porque se besan uno a otro cuando se saludan, ¿verdad? Los gringos no son muy grandes para eso, pero es un defecto, yo creo, que en los gringos. Tú vas a una iglesia bautista aquí en los Estados Unidos, de los gringos no se besan nada. Eso es tabú. ¿Ok? Pero yo creo que, como dije, yo creo que es un defecto, porque aquí dice Pedro se besa. ¿Y la familia tampoco? No, tampoco la familia. En la familia un abrazo. Pero en las iglesias, un hermano con otro hermano no se abraza ni se besa. Nunca. Eso es prohibido completamente. Ajá. Y especialmente un hombre con una mujer. Nada. No, pero en las familias gringas también se saludan con besos y eso. Tú con tu mamá y con tu Sí, hija. sí, Así por sí, ¿no? supuesto. Sí, pero en la iglesia no. La primera vez que yo fui a Cuba, ¿verdad? Yo prediqué, estoy allí fuera, el pastor me dice, ven conmigo, y estamos ahí en la puerta saludando, y viene una pila de gente y todo el mundo quiere besarme. Estoy ahí. Y yo quería nada más extender la mano, pero ahí todo el mundo besándome. Eso fue para mí una... Yo no entendía eso, ahora lo entiendo. Pero eso fue para mí muy difícil. Pero dice la Biblia, aquí, amén, beso de amor, amén. Entonces, en esta iglesia nos besamos, ¿verdad? Pero cuando viene una persona gringa, ¿verdad? Bueno, tengo que eso no es costumbre de los gringos, ¿verdad? Pero yo creo que es un defecto, amén. Ahora, no me gusta lo que hace la 60,
porque la 60 quita la palabra beso y pone Ósculo. ósculo. Ósculo santo. Ósculo santo. Ni sé cuál cosa es ósculo, pero no lo voy a hacer para nada. Búscalo que Mira, dice oscuro, ok, entonces no me... En el púlpito, busca la diccionario. Ósculo yo sé qué es un beso, pero ¿quién sabe eso? Un beso. Y no, la 60 no es para que las cosas sean más fáciles para entenderse. Lo dicen así, pero eso no es más fácil. ¿Qué niño sabe lo que es un niño de 10 años? ¿Cómo sabe él que es un ósculo? No sabe. Pero todo el mundo sabe lo que es un beso. Amén. No, pero el diccionario dice ósculo beso. Es un beso. Okay. Beso, gesto de besar. Ósculo. Beso, gesto de besar. Ah, ya, ok. Ok, hay preguntas sobre Pedro. Sí, Entonces, señor. Pedro nunca llegó a Roma. Pedro nunca fue a Roma según la Biblia y según la historia. ¿Qué estaba haciendo que no pudo ir o que no fue? O sea, él quiso ir y no fue. No, yo creo que ni quiso ir. ¿Por No, qué no muchos apóstoles fueron a Roma. Eso fue Pablo. Y él fue encarcelado. Él fue preso. Sí. Entonces, mira, la única razón por la que Pablo fue a Roma Porque era romano. fue porque cuando le llevaron a juicio en Jerusalén ante Agripa, el rey Agripa, ¿verdad? Él dijo, él fue librado. Pablo. Sí, pero él cogió ofensa, Pablo. Él dijo, no, ustedes me encarcelaron, ustedes me van a desculparse o yo apelo a Roma, dice. Yo apelo a César. Entonces, él hizo apelación a César. Es decir, que él dijo, no, yo quiero ser juzgado por César. Y lo llevaron preso a Roma y por eso fue. Él fue encarcelado 2 veces en Roma. La primera vez estaba bajo house arrest. ¿Ah? Arresto domiciliario. Fue bajo arresto domiciliario. 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 Exacto. ¿Ok? Entonces le libraron de sus prisiones, de sus cadenas. Y él fue de viaje como por 5 años. Y estaba en un lugar que se llama Necópolis, en Grecia. Y en ese momento, Nerón, el emperador, Roma se quemó y él echó toda la culpa a Pablo. Entonces le arrestaron nuevamente en Necópolis, le llevaron a Roma y le degollaron en Roma, le decapitaron. Ajá. Pero si no fuera por eso, yo creo que ni Pablo hubiera ido a Roma, si no fuera por eso. Pero la razón que él apeló a César es porque él era ciudadano romano. Sí, por supuesto. Sí. Además, de que Pedro murió en Roma y crucificado hacia abajo, esa es la gran mentira de la Iglesia Católica. Es la gran mentira de la Iglesia Católica. Porque Sí. según la Biblia nunca No, fue. en ninguna parte Él aparece. estuvo en Hice un Babilonia, estudio dice. de eso y no aparece en ningún lado. Exactamente. Que ni que estuvo en Es una mentira. Porque Pablo habla de Pedro, pero Josefo Pedro sí nunca cuenta habla de que fue Pablo. crucificado boca abajo. ¿Quién? Josefo. Sí, ¿en dónde? Busca una historia. Posiblemente es Josefo, el historiador, cuenta de que él murió crucificado boca abajo. Pero eso No es- dice dónde, pero sí que fue crucificado boca abajo. Pero Sí, eso es sí, un gesto de agravio, un gesto del satanismo. No creo que él vaya a prestarse para eso. Exactamente. Todo lo que ha inventado la Iglesia Católica es diabólico. Porque él lo escogió, Ok. porque- No creo que ¿Otra pregunta? levantó la mano para-